A mediados de marzo, y sin ningún aviso previo, docentes y estudiantes se vieron inmersos en un nuevo escenario: la educación en pandemia. En un abrir y cerrar de ojos, 4,5 millones de alumnos y profesores se encontraban en sus casas, viéndose obligados a realizar un cambio en el modelo educacional que ya existía. En este punto de la pandemia, podemos ver que ya casi todas las instituciones se han adaptado de una u otra forma a la modalidad online. Los docentes han trabajado duro para no quedarse atrás, pero cabe preguntarse, ¿esta educación online está realmente funcionando? ¿Qué problemas han encontrado durante estos meses? Soy Josefa Canciani y en este podcast me gustaría profundizar en dos de los problemas que se han identificado en esta nueva forma de educar y que considero ser los de mayor relevancia. El primero es la brecha digital. Según la última encuesta de la Subsecretaría de Comunicaciones, el 44% de los hogares del país no tenía conexión fija a Internet al momento de la publicación, situación que perjudica principalmente a familias de menos recursos. Por ejemplo, en la región metropolitana, si bien el 98% de los hogares de la comuna de Providencia cuenta con conexión a Internet, en La Pintana esta cifra llega solo al 22%. Además, muchos de los que sí cuentan con conexión a Internet solo tienen un computador para toda la familia o los equipos no son los adecuados. Esto exacerba las brechas de oportunidades ya existentes entre los estudiantes. La llamada brecha digital continúa expandiéndose a medida que los estudiantes de sectores vulnerables siguen quedándose atrás en su aprendizaje. Mirándolo por otro lado, también hay una gran discrepancia en lo que respecta a la formación de los docentes. La gran mayoría no estaban preparados para hacer un cambio tan radical en la manera de enseñar. Pasar desde lo presencial a lo virtual los hizo dedicar una cantidad exorbitante de horas de trabajo. El segundo problema es la falta de atención de los alumnos durante las clases online. El coronavirus ha provocado que la escuela y el hogar se conviertan en el mismo lugar. A los niños y adolescentes se les hace difícil prestar atención en las clases, ya que no están en un ambiente de estudio. Las probabilidades de que algo los desconcentre aumentan en la medida que el cansancio y aburrimiento también lo hace. A esto se le suma que la pantalla no favorece la participación. Si los alumnos no se sienten parte de la clase, tampoco le pondrán atención. Además, la mayoría de los docentes no están capacitados para enseñar a la distancia, y muchas de las cosas que utilizaban presencialmente para mantener el interés de los alumnos no se pueden utilizar con este sistema de aprendizaje. Y por último, también se pierde la irreemplazable relación maestro-alumno, donde se crea una conexión emocional y de confianza entre ellos. Esta es una arista fundamental en la educación y es casi imposible que se dé en la educación a distancia. Bueno, y ahora les dejo una parte de una entrevista de nuestro ministro de Educación, Raúl Figueroa, donde nos cuenta un poco más sobre este tema. La suspensión de clases presenciales fue una medida necesaria que se tomó oportunamente para poder paliar los efectos de la pandemia y controlar la propagación del virus. Pero siempre hemos sabido, y esto hay evidencia internacional robusta, que una prolongada suspensión de clases presenciales afecta una serie de elementos, afecta los aprendizajes, incrementa las brechas de aprendizaje, incrementa los riesgos de deserción, afecta la salud mental de los niños y los jóvenes, su desarrollo integral socioemocional. Y por lo tanto, así como fue muy claro que había que suspender las clases presenciales en su momento, también es muy importante tener presente que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, es también relevante ir volviendo a la clase presencial, porque las clases presenciales son irreemplazables. En las regiones o en las comunas que están en el paso 4,
Eso es apertura inicial. Exactamente, apertura inicial. En esos territorios, los establecimientos están permitidos desde el punto de vista sanitario que puedan volver. Para finalizar, está claro que a pesar de que se ha trabajado mucho y hecho muy buen trabajo reemplazando la educación presencial bajo las condiciones de pandemia, esta educación es irreemplazable. Es tal como dice Raúl Figueroa: la intención y lo que se está haciendo es volver a clases lo antes posible, paso a paso, en la medida que cada colegio y comunidad así también lo resuelva, para que los alumnos no se sigan quedando atrás y puedan recuperar lo perdido. Bueno, con esto entonces me despido. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado mucho este podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Videoblog, estudiante de periodismo, y hoy comenzamos un nuevo programa de Salud al Habla, un espacio que nos acompañan diferentes personas que luchan contra el COVID-19. Hoy nuevamente Nelson Barrera está con nosotros, médico del Cefam de los Valles del Norte en Pedro Aguirre Cerda, donde desde el día 1, sin cesar, ha luchado más de 7 meses y continuará hasta erradicar este virus. Nelson nos comenta que ya existe un agotamiento importante, debido a que no es lo mismo desde hace 6 o 7 meses en algunos lugares, donde sigue la improvisación en ciertos instantes debido a la gran congestión en los hospitales y clínicas a lo largo de nuestro país. Estamos funcionando con esta improvisación, una pega como inestable en que volvemos a la normalidad teniendo los pacientes de siempre, pero también tenemos que estar preocupados porque el paciente respiratorio también puede ser COVID. Estamos con esa incertidumbre y esa carga también porque estamos implementando protocolos de cierta normalidad, con protocolos de atenciones más elaboradas y más estrictas. Entonces, el tema de la salud mental del trabajador de la salud, yo creo que no está indemne. Es decir, la gente no va a enfrentar este rebrote con la misma energía con la que pudo enfrentar el primer brote. Además dice que ahora la salud está mejor preparada que antes debido a que hay protocolos estrictos al momento de estar con un paciente con COVID-19 y hay una red de trazabilidad importante implementada por el MinSal. Nelson además dice que hoy no es lo mismo desde que comenzó la pandemia, habiendo un cambio importante en conocimientos técnicos desde que comenzó esta. Además, él cree que Chile se está preparando de buena forma para la segunda oleada que se aproxima, según lo que comentan los especialistas. Dando el contexto en el que estamos saliendo de cuarentena, el desconfinamiento y todos los procesos paso a paso, ¿cierto? Que muy probablemente no va a ser de sorprender que de un momento a otro tengamos 3.000, 4.000 contagios, porque en realidad es una cifra elevada de pacientes los que están apareciendo diariamente con contagio con COVID. La situación del rebrote es inminente en todo el mundo, donde desde el viejo continente ya se siente esta nueva oleada y con una alza de casos importante durante estas semanas. Según la OMS, destacan que se podría tener una vacuna en el primer trimestre del 2021, siendo una noticia alentadora para el mundo entero. Además, Nelson nos comenta que de igual forma se tiene que vivir con una nueva normalidad con el COVID-19 presente, siendo fundamental el autocuidado entre todos para así no generar grandes problemas en el sistema de salud público y privado. Sin normalidad, sin COVID, yo no sabría decirte si el 2021 lo vamos a alcanzar. Probablemente tengamos que estar atentos a que haya una nueva ola un nuevo brote, ver cómo se comporta este brote, ver cómo va evolucionando y quizá más adelante ver también cómo se van dando las cosas. Puede ser que este virus tenga después un comportamiento estacional y tengamos que todos los inviernos, como pasa con el virus sincicial, generar ciertas campañas para poder hacerle frente. Chile y el mundo sigue en una inminente lucha contra el COVID-19, donde llevamos más de 7 meses sin cesar con esta pandemia, habiendo altos y bajos, situaciones buenas y malas de la cuarentena, pero siempre hay que estar con el optimismo de seguir adelante aunque cueste lo que cueste. Muchas gracias por escucharnos en un nuevo programa de Salud al Habla y nos vemos en el siguiente capítulo. Además, agradecer a todo el personal médico que ha luchado sin cesar durante 7 meses en esta pandemia. Yo creo que el primer viral pudo ser seguramente la caída de Edgar, porque calzó más o menos con la fecha de los primeros años de YouTube,
Y bueno, el hecho de que fuese audio latino, por lo menos aquí en Latinoamérica, pudo haber sido el primer viral de todos. Según yo, el primer viral es la caída de Edgar, bueno. Y quien diga lo contrario está equivocado, porque ese fue el primero, estoy seguro, hermano. Y para ti, ¿cuál fue el primer video viral? Me presento. Mi nombre es Diego Araya y en el capítulo de hoy hablaremos de aquellos videos populares que sí o sí nos hemos encontrado o a lo mejor difundido por redes sociales. Me refiero a los videos virales. Un video viral es un cortometraje audiovisual inusitadamente impactante que la gente comparte a través de las redes sociales y servicios para videos en línea, y que debido al furor que causan en los espectadores son visualizados y luego compartidos por millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, esta definición puede que esté un poco desactualizada, ya que los servicios para video en línea no se entendían antes como se entienden ahora, que pueden ser tanto YouTube, como el baile chistoso en TikTok, como la cadena de piolines que puede ver uno en Facebook o en WhatsApp, y así cualquier otro contenido que goce de esta masividad. Por ejemplo, si yo te pongo este clip de audio, ¿lo reconocerías? No se van a empujar al agua. Ah, me te va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer, Alex. Ahí, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay! Ah, te bañaste. ¡Pinche pendejo, idiota! En lo personal, defenderé la caída de Edgar como el primer viral por dos motivos, o incluso hasta tres, que voy a explicar luego cuando termine los primeros dos motivos. El primero es por el año en el que este salió, ya que en el 2006 YouTube recién se estaba consolidando y el internet no era algo que todos tuvieran, por lo que esos breves momentos de YouTube valían oro. Y cuando uno es más joven, busca videos que dan risa y que son rapiditos. No queríamos ver un capítulo entero de alguna serie de comedia o un capítulo entero de algo en YouTube, porque aparte que era imposible encontrarlo en esa época. Queríamos algo sencillo, o sea, un niño cayendo en un río. No queríamos más que eso. Lo segundo es que este video era latino. No propiamente tal, porque sabemos luego que el protagonista es en realidad mexicano, pero esto se contrasta quizás a otros virales de la época, como por ejemplo Charlie Bit My Finger, que es ese video británico en que una guagua muerde el dedo de otro niño. O aquel video también muy conocido de un señor en una oficina que se enoja y rompe todo a su paso, como tirando el teclado muy lejos en la pantalla, y que es incluso el video que fue considerado como el primer video viral de toda la historia. Pero vamos a ignorar este dato en este podcast. Entonces, el tercer punto que quería agregar habla de la espontaneidad del mismo, porque evidentemente estos dos amigos no salieron de su casa con la idea de traicionar la confianza de Edgar y mover los leños para que éste cayera, o al menos espero que no haya sido así. Pero entonces cabe preguntarnos, ¿todos los videos virales son espontáneos? Y la verdad es que no. Últimamente se han hecho muchos estudios sobre el marketing viral, el cual se define como aquellas técnicas de marketing y publicidad que consiguen que un elemento se propague muy rápidamente en poco tiempo, de forma parecida a cómo hace y se comporta un virus, y de ahí es que viene su nombre. Entonces abro una discusión. ¿Es igual de interesante un video que es espontáneo o aquel que está pensado en ser viral, aquel que está maqueteado de tal forma que resulta en su viralidad? A mi juicio, la gracia de esto también se encuentra en el factor sorpresa, o en la magia de que eso te pudo pasar a ti también. Por lo tanto, no niego que videos virales prefabricados puedan ser interesantes o llamativos, como por ejemplo el de Old Spice con Terry Crews, o el de Uncle Drew para la campaña de Pepsi. Pero en lo personal, yo prefiero lo genuino, lo que no estaba pensado en ser viral, sino que por obra divina alguien pudo captar en su celular. ¿Y tú qué opinas? A día de hoy, y a modo de cierre, sabemos que actualmente Edgar es youtuber, tiene su canal de YouTube en el cual sube vlogs de su día a día y en el que se refiere a muchas situaciones, no solamente de su caída, pero obviamente los más interesantes, a mi juicio al menos, son los que tienen que ver con su caída. Nos cuenta también cómo hizo una publicidad con las galletas Emperador, en las cuales en la publicidad se lanza al agua a su amigo y al amigo que grabó, y él queda arriba del leño esta vez comiendo sus galletas y no en el agua.
Por lo mismo esperamos que Edgar, donde sea que esté muy bien y ojalá goce de buena salud y tenga más cuidado a la próxima que salga con amigos. En Chile, desde octubre de 2019 se ha instalado un clima de gran cuestionamiento político, social y económico. Diversas demandas en materia de seguridad, salud y mejores ingresos fueron seguidas de un acuerdo político que se firmó el 15 de noviembre de 2019 por representantes de distintos partidos políticos. En este denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución se estableció la hoja de ruta para adoptar una nueva constitución. Mediante un plebiscito que se realizará el 25 de octubre del 2020, los ciudadanos deberemos responder a dos preguntas. La primera es si aprobamos o rechazamos la redacción de una nueva constitución. Y la segunda tiene que ver con qué órgano queremos que redacte esta nueva constitución, si una convención constitucional con miembros 100% electos o una convención constitucional mixta, compuesta por un 50% de miembros electos y un 50% compuesto por parlamentarios. Somos José Pablo Ornés y Constanza Sofia, y en este podcast te explicaremos en 8 minutos y en palabras fáciles qué es una constitución y en qué consiste el plebiscito del 25 de octubre. Partimos. JP, estamos en un proceso histórico y para entender la importancia de lo que estamos viviendo, lo primero que deberíamos partir haciendo es clarificar, ¿es importante la Constitución? Y para eso tenemos que partir respondiendo, ¿qué es la Constitución? Precisamente, la Constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía de un Estado que regula la organización y funcionamiento de los poderes públicos, limitando así el poder político y garantizando derechos y libertades a todas las personas. Entonces, Connie, en resumidas cuentas, la Constitución vendría siendo las reglas del juego. Buenísimo. Y ahora sabiendo eso, veamos, ¿cuál es el contenido de la Constitución? En ella se establecen principios básicos del Estado, derechos y garantías. Se delimita la forma en que se organizan los poderes del Estado. Por ejemplo, se define que somos una república democrática y se regulan las distintas instituciones del Estado. Sabiendo todo eso, es evidente que es importante la Constitución de un país. Muchas gracias, Connie. Hablemos ahora del plebiscito que se nos viene. El 25 de octubre viviremos una votación muy importante para determinar cuál será el futuro de nuestro país. Habrá dos votos que hacer. El primero tiene que ver con si queremos una nueva constitución para Chile o no. Acá habrán dos opciones de voto. Apruebo una nueva constitución para Chile y rechazo una nueva constitución, para mantenerla vigente que data de 1980. El segundo voto tiene que ver con qué mecanismo queremos que escriba esta nueva constitución en caso de que gane el apruebo una nueva constitución. Acá también hay dos opciones. La primera es la Convención Constitucional. Esta contempla una convención donde participarán 155 miembros 100% electos por la ciudadanía. El Congreso aprobó una reforma que incorpora la paridad de género y la participación de ciudadanos independientes, además de asegurar cupos exclusivos para representantes de pueblos originarios. Así es, JP. Y la segunda opción es la Convención Constitucional Mixta. Esta se diferencia de la anterior porque acá existiría una convención formada por 172 miembros, de los cuales la mitad, es decir, 86 personas, serían constituyentes electos por la ciudadanía, y la otra mitad, es decir, las otras 86 personas, serían parlamentarios actualmente en ejercicio. En caso de que gane la opción apruebo y debamos escoger a nuestros constituyentes, la elección será el 11 de abril de 2021 en conjunto con las elecciones de alcaldes, concejales, cores y gobernadores regionales. Justamente. Aprovechemos ahora para aclarar un par de conceptos que se han mencionado mucho en el último tiempo. Uno de ellos es el de hoja en blanco. Cuéntanos, Connie, ¿de qué se trata esto? Así es, JP. Yo creo que todos hemos escuchado en el último tiempo hablar sobre la hoja en blanco y qué significa que esta eventual nueva constitución parta desde una hoja en blanco. Esto quiere decir que en el eventual caso de que la ciudadanía opte por la redacción de una nueva Carta Magna a través de la opción apruebo, no será obligatorio que los participantes de alguna de las dos convenciones, ya sea constitucional o constitucional mixta, se basen en el actual texto. En otras palabras, se puede mantener o cambiar completamente cualquier artículo. Es importante, eso sí, señalar que existen 4 excepciones al concepto de hoja en blanco que se deben mantener en la Constitución. ¿Cuáles son esas, JP?
Estas excepciones contemplan elementos que no se podrán modificar bajo ninguna circunstancia. La primera es el carácter de República del Estado de Chile. La segunda es su régimen democrático. La tercera son todas las sentencias que dicte la justicia, y la cuarta y última son los tratados internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes. Ahora les vamos a comentar sobre algunos de los contenidos mínimos que deberían estar explícitos en una nueva Carta Magna. Cuéntanos, Connie, ¿cuál sería la primera de ellas? El primer contenido mínimo que debería estar en la Carta Magna es el reconocimiento del imperio del derecho, o quizás lo puedes haber escuchado, JP, como Estado de Derecho. Esto significa que el derecho siempre estará por encima del gobernante y de las autoridades, por lo que también delimita las atribuciones de los distintos órganos del Estado. ¿Sabías que este principio ha sido reconocido en las constituciones chilenas de 1833, 1925 y 1980? Es decir, las últimas 3 grandes constituciones. Gracias, Connie, por ese dato. Siempre es muy importante tener esas cosas en cuenta. El segundo contenido mínimo que también debería estar explícito es la separación de poderes. Este es el mecanismo que se destina para impedir la concentración del poder en una única autoridad. Al dividir en poder en distintos órganos, cada uno controla que los otros no concentren más atribuciones que las que el mismo derecho establece. Todas las constituciones chilenas han reconocido una separación de los poderes en 3 distintos: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Otra cosa muy importante, JP, son los derechos fundamentales. Acá es importante que recordemos que el constitucionalismo surgió sobre la premisa que existen derechos inherentes a la naturaleza humana. Es decir, son facultades que cada uno de nosotros tiene por el solo hecho de ser humanos. Las constituciones no son las que crean estos derechos, sino que los reconocen y facilitan su protección judicial. Los derechos fundamentales se pueden dividir en 2 grandes grupos: los derechos clásicos y los derechos sociales. En primer lugar, los derechos clásicos son aquellos que dieron origen al constitucionalismo en la Inglaterra del siglo XVII. Se trata de facultades que obligan al Estado a abstenerse de interferir en ellos. Suponen ámbitos de inmunidad o barreras de protección frente al poder del Estado. El derecho a la vida, por ejemplo, que es un derecho clásico, implica que el Estado no puede privar a nadie de vivir. De la misma manera, la libertad de conciencia implica que el Estado no puede impedirle a nadie manifestar sus creencias. Otros derechos clásicos son el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión y también el derecho al sufragio. En paralelo a eso, JP, encontramos los derechos sociales, que son un conjunto de facultades, principios o criterios en materia de política social. Su finalidad es lograr mejorar las condiciones materiales de vida de las personas. Otros derechos sociales consisten en prestaciones que están a cargo del Estado, como serían el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social o a la vivienda. La materialización de estos derechos requiere de la respectiva asignación de recursos por parte del legislador. La Constitución vigente reconoce algunos derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la salud, a la educación o a la seguridad social, pero le deja a la ley su mayor desarrollo e implementación. Y por último, para ir finalizando este podcast, es importante que todos sepan que de aprobarse una nueva Constitución, la Convención a cargo de su redacción tendrá un plazo de 9 meses, que podrán llegar a extenderse hasta por 3 meses más, es decir, 1 año en total para su redacción completa. Para finalizar el proceso, habrá un plebiscito ratificatorio o también conocido como plebiscito de salida, donde se deberá aprobar o rechazar la nueva Constitución que se escriba. Este plebiscito será de voto obligatorio, a diferencia del plebiscito del 25 de octubre, que es de carácter voluntario. Esperamos que este haya servido para aclarar las dudas que puedas tener. Recuerda que nuestro país lo construimos todos y todas, así que no te olvides de ir a votar este 25 de octubre, para que el resultado del plebiscito sea lo más representativo y democrático posible. Fantasma del 18 de septiembre que no produjo finalmente ningún brote, gracias justamente el fantasma del 18 de septiembre que no produjo finalmente ningún brote, gracias justamente a nuestro plan de Fondéate en Casa. 11 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 13 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 14 días. Incluso Punta Arenas, Magallanes, que tenía una alta incidencia, ha ido bajando su incidencia por 100.000 habitantes. La búsqueda activa de casos a nivel nacional
alcanza a un 28% de los casos y tenemos una positividad a nivel nacional de 4,9%, que es bajísima, y a nivel de la región metropolitana por primera vez hoy día tenemos una positividad de la PCR de un 3%, lo cual obviamente nos tiene muy contentos. El plan Fondéate en Casa funcionó perfectamente, como ya lo dije. Agradezco una vez más al diario La Cuarta por su hermosa portada que dijo hasta el virus se fondió. Sin embargo, ayer vimos realmente escenas totalmente contrarias a lo que significa mantener la distancia física, mantener las normas de sanidad, evitar el contagio. Aquellas personas e incluso colegios profesionales que llamaron a marchar y que no cumplieron finalmente las normas sanitarias que habían prometido, tienen un riesgo que correr, ya que el Código Sanitario dice que debe ser... En esta oportunidad, no quiero que seas víctima de un bombardeo de información, ni tampoco darte a conocer la última noticia. Sabemos lo expuesto que estás a esta realidad de los números y que la vives todos los días. Mi nombre es Sebastián Díez y el día de hoy solamente te invito a imaginar y a confiar. Te invito a que despiertes tu potencial creativo por estos breves minutos y que puedas cerrar los ojos y concentrarte en lo que estás escuchando ahora. Quiero que te imagines una nueva realidad, una realidad distinta, una realidad que da cabida a todos y a todas y que todos juntos y juntas creamos constantemente. Imagina una realidad en la cual nos vemos unidos y unidas por el amor, por el respeto y la bondad. Una realidad que involucra una red humana en una interconexión que ayude a iluminar hasta las zonas más oscuras y las más abandonadas. Una realidad en la que puedas acceder al conocimiento que tú desees de manera abierta, desinteresada y siempre con el apoyo de los y las demás. Imagina esta realidad basada en vínculos más sutiles, más sensibles, donde las relaciones se basan en el respeto, la tolerancia, la confianza, la comunicación y principalmente el amor. En esta realidad te sientes a gusto, te sientes contenido, contenida, te sientes sano, sana, te sientes feliz. Esta realidad te invita a empaparte de amor propio desde un estado compasivo, sin juicios, sin barreras, sin presiones, sino únicamente desde un proceso de autoconocimiento, desde dentro tuyo, desde lo más profundo de tu corazón. Esta realidad solo espera que te acerques y que así puedas descubrirte a ti mismo y a ti misma para vivir una vida más plena, en paz, contigo misma y con los demás. Esta realidad está en ti y depende únicamente de tu voluntad para despertar esa capacidad inherente que tienes. Esta realidad empieza aquí y ahora, y tú formas parte de alimentar esta realidad para así poder contagiar a los y las demás de tu realidad y así juntos y juntas podamos construir esta nueva tierra. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Martín Estuardo y junto a María Jesús Chakov hoy estaremos hablando de la alimentación en cuarentena. Así es, Martín. Todas estas dudas más frecuentes que han surgido tras meses de encierro las responderá nuestra invitada Betsabe Gajardo, nutricionista y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UAndes. Hola Betsabe. Primero te queríamos dar las gracias por participar de este nuevo capítulo y ya para empezar te queríamos preguntar sobre cómo has visto el panorama general en tus pacientes en cuanto a su hábito alimenticio. ¿Han tenido cambios? Mira, en general las personas cuando se someten a estas situaciones medias obligadas de estar encerrados en un lugar o de cambiar su ritmo habitual, de dinámica habitual, era un poco lo que te explicaba, o sea, pueden
o aumentar de peso por factores de ansiedad que se puedan generar dentro de la casa o del círculo familiar, y eso obviamente aumentar el consumo de alimentos que tengan mayor densidad energética, como por ejemplo comida más chatarra o comida más rápida, o bien chocolates o tipos de alimentos que son con alto contenido de azúcares, y eso produce, ¿no es cierto?, un aumento en el peso de las personas. O bien puede ser, ¿no es cierto?, se puede dar como el polo opuesto, que en el fondo es que las personas tengan o estén sometidas a un factor de estrés tan importante, tanto, ¿no es cierto?, por ejemplo, teletrabajo, más cosas de la casa, más criar, más escuelas virtuales, que ahora hay muchas familias que están con estas, ¿no es cierto?, metodología virtual de los niños, que el factor de estrés está tan aumentado que a pesar de consumir los mismos alimentos que consumía pre-pandemia, bajan un poco de peso. Entonces se han dado las dos situaciones en el fondo. No hay como un término, digamos, muy opuesto, de decir un polo muy extremo, de decirle, sabes que todos han aumentado de peso o todos han bajado de peso. Es como bien variado el abanico. Lo que sí, la tendencia ha sido que la gente aumente un poco de peso. Diría más o menos alrededor de 4 kilos, un poquito más, ya como en promedio. Betsabe, entonces, ¿tú qué le recomiendas a esas personas que durante la cuarentena han dejado de lado cualquier forma de vida saludable? Mira, en general las recomendaciones alimentarias, tanto, ¿no es cierto?, para personas que están en cuarentena o que están, digamos, más quietas, ¿no es cierto?, en la casa, son más o menos las mismas recomendaciones que uno siempre le da a la población, ¿ya? Que es mantener una buena hidratación, eso es súper importante. Entonces uno trata de decirle, tome aguas saborizadas, saborícenlas con cedrón, saborícenlas con, no sé, con limoncito, rodajas de naranja y ese tipo de cosas. Consumir frutas y verduras al día, idealmente 5 porciones diarias entre fruta y verdura. Si vamos a consumir, por ejemplo, alimentos en la casa, tratar de que sean alimentos o cereales más integrales, y no priorizar los refinados. Por ejemplo, si vamos a comer pan, que sea pan integral, o por ejemplo hacer pan en la casa, reducir el consumo de carnes altas en grasas, como las carnes de cerdo o la carne vacuno, y priorizar el pescado, por ejemplo, las carnes de ave, las carnes blancas. Y además de esas recomendaciones, ¿existen esas dietas flash o milagrosas que prometen bajar de peso en poco tiempo? Y si es así, ¿cuáles son? La verdad es que más que establecer un tipo de dieta, a no ser que sea un paciente, por ejemplo, que tenga alguna patología de base, que sí necesite una dieta individual, como por ejemplo pacientes que son diabéticos, que ellos sí necesitan una dieta, que es un nuevo sistema de alimentación, ¿no es cierto?, que es especial para él. La verdad es que lo que uno siempre recomienda es que mantengan un estilo de vida saludable. Cada cierto tiempo sale una, qué sé yo, la dieta de la luna, hay millones, ¿ya? Lo único que se logra con estas dietas es que el paciente o la persona vuelva a caer, ¿no es cierto?, en un hábito no saludable, porque al ser patrones alimentarios tan estrictos, la persona que está sometida a esta dieta se restringe tanto que llega un minuto que ya no puede seguir restringiéndose, y que claramente el atracón, que el atracón le llamamos nosotros a cuando ya se libera, ¿no es cierto?, y empieza a comer lo que realmente quiere comer o lo que le gusta, es tan alto, el atracón es tan grande que el efecto rebote siempre viene. Puede ser en menor plazo o en un plazo más prolongado, pero de todas maneras siempre hay algunos efectos rebotes, ¿ya? Y por ejemplo, estas dietas que son más keto o las cetogénicas o este tipo de dieta, también
al principio sí hay muchos resultados, pero o quizás a lo largo del tiempo también se pueden ver resultados corporales, ¿no es cierto? En términos de que bajan de peso, disminuye la grasa, pero metabólicamente no son adecuadas para toda la población, menos para personas que tengan patologías de base como diabetes, hipertensión o insuficiencias renales, por ningún motivo. ¿Y qué pasa con el consumo de los fármacos para bajar de peso? ¿Son una opción o es mejor, por ejemplo, ir probando una semana con los fármacos, después volver a la alimentación saludable e ir así? Para solo bajar de peso no está recomendado por ningún motivo usar de algún tipo de fármaco. La idea es que, y se repite un poco la misma respuesta de estas dietas restrictivas o de estas dietas de moda. La persona deja el fármaco e inmediatamente sube de peso, ¿ya? Entonces, porque no hay un hábito, no se ha generado un hábito que sea diario y que uno ya se acostumbre a eso, ¿ya? Porque, claro, con el fármaco o uno no siente hambre o uno claramente, ¿no es cierto?, no hay absorción de nutrientes, por lo tanto, tampoco está recomendado por eso, ¿ya? Como te digo, se pueden ocupar, pero siempre y cuando lo administre, ¿no es cierto?, un profesional o el médico de cabecera de esa persona, ese paciente. Bueno, ya para ir terminando este capítulo, quería hacerte una última pregunta que está relacionada con el ayuno intermitente. Al principio no era tan bien visto por los especialistas, pero ahora se ha ido haciendo como cada vez más común, y es por eso que me gustaría que tú lo explicaras un poco en qué consiste y si lo recomiendas. El ayuno intermitente lo que viene siendo no es una dieta, ¿ya? Es más que nada un patrón de alimentación que es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos fisiológicamente el día a día, ¿ya? El fundamento que tiene el ayuno intermitente no es que tú no comas, es que tú comes lo mismo que comes siempre, pero en menos cantidad de horas durante el día. Eso es lo que el fundamento que tiene, la base, digamos, ¿ya? Ese es como el objetivo. Porque se ha estudiado, ¿no es cierto?, con estudios científicos, que mientras si uno come la misma comida que comes siempre, en menos horas durante el día, claramente comes menos, ¿ya? Ese es como más o menos a lo que quiere lograr este ayuno intermitente. Ahora, ellos no recomiendan no consumir nada durante muchas horas, ¿ya? Por ejemplo, por ningún motivo hacer un ayuno de 24 horas. Eso no es parte del ayuno intermitente y no está avalado científicamente. Lo que ellos avalan es que, y lo que han estudiado y han podido ver que tiene efectos positivos, es que, por ejemplo, se hagan intermitencias de ayuno de 16 o 18 horas y tiempos de comida que van entre las 6 y las 8 horas. ¿Ya? Por ejemplo, comer entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, ¿ya? Y el resto del día no comer. Ese es como una de los tiempos que ellos como que sugieren, ¿ya? Pero no está ligada, el ayuno intermitente no está ligado a una dieta. No te dicen qué comer. Tú puedes comer lo que tú quieras. Puedes establecer, por ejemplo, un horario para comer como un pseudo desayuno, luego un almuerzo, ¿no es cierto? Y en los tiempos que hay ayuno, sí está permitido el consumo de líquidos para evitar la deshidratación, ¿ya? De líquidos no calóricos. Y ellos también promueven mucho disminuir los azúcares refinados, como por ejemplo el pan blanco, el arroz, ¿no es cierto? O disminuir las cantidades de carbohidratos y sí priorizar, ¿no es cierto?, otro tipo de alimentos como las legumbres, las carnes blancas, ¿ya? Y la verdad es que a mí al principio, claro, hace como un poco de ruido porque es como raro ayunar tanto, pero si uno se pone a pensar y ve el fundamento científico del ayuno intermitente, es más bien parecido al ritmo circadiano que tenemos nosotros, ya que es como no comer tan tarde, ¿no es cierto?, y para tener un buen descanso y obviamente retomar la alimentación al día siguiente. Bueno, Betsabeth,
Con María Jesús te queríamos dar las gracias por haber accedido a esta entrevista, ya que en estos tiempos de pandemia es más que necesario saber sobre nutrición y que la gente también se informe y eduque sobre estos mitos y verdades de la alimentación. Sí, Betsabe, te damos muchísimas gracias y esperamos que esta información le haya sido útil a todos nuestros auditores y auditoras. Por último, solo nos queda darle las gracias a ustedes que nos acompañaron en un capítulo más de este podcast de la UAndes y no nos queda nada más que decirle que cuídense y nos vemos en el próximo capítulo.